Wally, Tonali, buenos días. Bueno, hoy nos toca ver pruebas diagnósticas, pero ya vimos la parte del video, que sería de los fundamentos en general, pero ahora vamos a ver las dudas. Entonces, para ver las dudas, tengo a una extraordinaria radióloga que se llama Paloma. Entonces, Palomita, si quieres compartir, si fueras tan amable, para ver cuáles son las dudas que tienes. ¿Qué fue lo que encontraste? Y platícanos ¿qué implicaciones tiene para tu práctica clínica? Sí, doctor. Gracias. Buenos días a todos. Solo que creo que no puedo compartir, doctor. ¿No? A ver si No. ya estás. Ahí está, ya Paloma ya está compartiendo. Están saliendo Ah, tus fotos de tus 15 años. Muy bien. ¿Ya puede ver la pantalla? Ya, perfecto. Ya, ok. Entonces, esta es mi tarea de la prueba diagnóstica. Y Paloma. yo lo que sometí, el artículo que sometí a esta evaluación, doctor, fue uno de los primeros artículos que se publicaron después de que se anunció la pandemia en la Ciudad de México. En el INE fue que se detectó el primer caso. Entonces, este artículo es obviamente chino, es originario de Wuhan, China, y ellos hacen la correlación de la tomografía y de la prueba que es el gold estándar o la prueba estándar para la detección de COVID-19. Y entonces ellos se metieron en el estado basal a todos los pacientes con sospecha de SARS-CoV-2, COVID-19, pero que tenían clínica. Entonces, ellos solamente con la clínica se metían a los pacientes a PCR contra la tomografía. Y el desenlace era evaluar, perdón, la... Espera aquí un segundo. Antes de eso, Ajá, sí. entonces, vamos a intentar someter cuál sería el pensamiento clínico de por qué hacer tomografía en lugar de PCR, ¿no? Entonces aquí tú cambiaste un poquito el mundo, entonces pusiste el PCR, que sería el estándar de oro, arriba, está bien, no pasa nada, y la TAC como el innovador. ¿Por qué sería importante esto? ¿Cuál sería la razón por lo cual sería importante hacerle TAC a los pacientes que tienen COVID-19? ¿Por Pues qué? ¿Dónde radicaría la importancia? Vamos a pedirle a ver a otros que participen. ¿Qué te parece si le pedimos a Citlali que nos diga? Citlali, ¿cuál sería la importancia de este estudio? ¿Qué pasaría con este resultado? Híjole, yo lo vi más como práctico porque también en el principio, cuando estábamos en urgencias, no teníamos resultados de PCR y teníamos pacientes con síntomas COVID. Entonces, creo que un punto a favor con respecto al ATAC, yo creo que es un resultado más rápido con respecto a la PCR que se tenía en aquel entonces. Y si nos diera un muy buen resultado, una buena sensibilidad y especificidad, yo creo que sería también desplazar un poco, o sea, sí tomar la PCR, pero desplazarla un poquito y basarnos en la TAC. Alejandro Real, cuéntanos, cuando Citlali dice una buena sensibilidad, ¿tú qué, en tu cabeza, qué significa una buena sensibilidad? ¿Será una buena sensibilidad, una buena especificidad? ¿Qué es lo que tú buscarías ante una prueba así innovadora como esta que están proponiendo? ¿Qué es la TAC? Bueno, lo que iba a decir ahorita va un poquito en relación a lo que me preguntó. Lo que yo identifico es, bueno, normalmente en una prueba diagnóstica que estás contrastando contra un gold estándar tendrá que ser algo más barato, más fácil de hacer y demás, ¿no? Entonces, pero en este caso que tienes una prueba a lo mejor que como la TAC que no es pues ni más barata ni más fácil de hacer, es que a lo mejor si tú estás abordando un paciente y encuentras estos hallazgos, ¿no? Y ves que es altamente sensible y específica, pues tú puedas sospechar en COVID, ¿no? Cuando lo estás abordando por otra cosa. Y es el valor que le veo a este diseño que están haciendo. Yo el valor que le veo, perdón que te interrumpa, es que tú tendrías el resultado muy rápido. En cambio, PCR el resultado sería más lento. Entonces, aquí cumple este criterio de por qué este innovador es importante, porque es rápido, igual y es más caro, pero podría ser. Pero mi pregunta era, ¿cuánto de sensibilidad y de especificidad querrías? O sea, ¿te sería justo o te sería bueno para usarlo en tu práctica clínica? Pues es que depende, cada prueba es diferente, pero
No, en esta, no en todas las demás. En esta prueba, para utilizarla en el servicio de urgencias, para tomar una decisión en el servicio de urgencias, ¿cuál sería tu pensamiento a priori? Pues tendrá que ser arriba del 90% porque la PCR Arriba pues, del es 90. del 98%, ¿no? O sea, tendría que Arriba ser del algo que se 90. acerque al gold estándar. Arriba del 90. Estimado Iván Yescas, ¿tú qué piensas? Es que, o sea, mi punto era también muy similar a lo que decía el compañero ahorita, pero, o sea, sí es mucho más barata que PCR porque hay lugares donde no tienes acceso a todo el material y mucho menos a todo el requerimiento tecnológico que requiere una PCR versus un ataque. Entonces, sí es mucho más barata, es mucho más rápida, entonces sí valdría la pena hacer la diferenciación entre la PCR y el ataque. Buenísimo. Entonces, ¿y cuánto esperarías de sensibilidad y especificidad? Yo creo que arriba del 80 podría funcionar para un servicio de urgencias, como comentaba la Tú con un compañera. 80% te sirve. Sí. Sí. Mayra, tú tenías la mano levantada. Y Sí, después Jesús bueno, esto Alejandro. igual Sí, de acuerdo que es un estudio, bueno, y cuando se tenía la escasez de las PCRs y todo eso, pues es un estudio mucho más rápido, ¿no? Y tiene el plus también que te dice, bueno, si hay ya una complicación como tal, ¿no? O sea, o sí, complicaciones pulmonares, porque la PCR, bueno, te dice si tiene, no tiene, y bueno, tienes la clínica, ¿no? La saturación. Aquí sí, ya entonces, confirmas el diagnóstico, pero aparte ya te dice, pues ya tienes, pues qué tanto daño pulmonar real, ¿no? O si tiene alguna complicación, pues ya pulmonar importante. ok, entonces tú además de eso lo tendrías como le tomo el ataque y ya veo si este paciente puede ser que me sirva como pronóstico, ¿no? Me Sí, ayudaría yo a creo dar que el sí. pronóstico de un paciente complicado o que requiera alguna otra cosa. Muy bien. Sí. Jesús Alejandro. Sí, gracias, Doc. Bueno, aquí primeramente el TAC pues, es un método cualitativo, entonces necesita cumplir unas ciertas características en lo que es la tomografía. Entonces, pues se me hace un poquito ahí la dificultad porque hay diferentes aspectos de la enfermedad. Entonces, si es leve, moderada, severa, y el TAC pues no te puede decir, o sea, no es un método cuantitativo. Entonces habría que ver qué características estas personas tomaron como positivas junto con la PCR, o sea, que fuera positivo y qué características tenía el TAC en sus diferentes Claro, espectros. claro, o sea, aquí tendremos que tener unos criterios muy claros de cuándo le voy a llamar enfermo y cuándo le voy a llamar. O sea, aquí tengo que hacerlo dicotómico para poder llegar a un diagnóstico como tal a partir del ataque. Aquí dice Citlali ya no habla de sensibilidad y especificidad, sino habla de los dos, de esta relación entre la sensibilidad y la especificidad que le llamamos razones de verosimilitud, y ella dice debe de tener una razón de verosimilitud de más de 5, es lo que ella dice. Comparando ambas pruebas. Y después Erandi dice, la TAC solo identificaría a aquellos pacientes con neumonía y se puede estratificar, pero nos dejaría fuera los de enfermedad leve. Ay, Erandi, ya no entendí muy bien tu comentario, porque la prueba está diseñada para detectar a los que tienen neumonía por COVID-19. Entonces, aquí vamos a ver hacia dónde nos lleva, ¿no? Entonces, muy bien, Paloma. Vamos a ver hacia dónde nos lleva. El estudio se Sí. justifica perfectamente bien. Me parece que todos decimos sí, vamos a ver si esto funciona y vamos a ver qué pasó. Efectivamente, la prueba fue realizada al inicio pues, de la pandemia pensando que se iban a detectar en forma temprana aquellos pacientes que tuvieran un mal pronóstico, que tuvieran factores laboratoriales o clínicos de mal pronóstico. Ahora se sabe que ya hay valores cuantitativos por tomografía y hacemos eso, cuantificamos los hallazgos radiológicos por tomografía para decirle al clínico si su paciente se va a complicar en forma temprana o no se va a complicar. Entonces, el desenlace de esta prueba es evaluar, o el objetivo básico es el diagnóstico, el valor diagnóstico que proporciona la tomografía en relación con el PCR y su consistencia, perdón, aquí me equivoqué, me comí una letra, y su consistencia con el PCR. Entonces, este fue un estudio de corte retrospectivo porque tomaron una corte de 1014 casos
y evaluaron a aquellos que sí fueron positivos y que además tenían tomografía seriada durante el curso de la enfermedad. Entonces, los hallazgos que ellos tomaron como una tomografía positiva son los que ya conocemos todos como positivos tomográficamente, que es vidrio deslustrado, patrón en empedrado, consolidación, distribución bilateral, asimétrica, predominantemente lobar inferior y periférica. Esas son las características radiológicas tomográficamente hablando que todos ya conocemos y que conocíamos con base a los estudios previos que tuvimos de las dos previas pandemias, que una fue influenza para nosotros en México y la otra fue MERS en Asia. Ok, Entonces, en base a esos antecedentes, sí, perdón, doctor. Aquí un punto muy importante que tocaste tú, Paloma, y que también tocó Mayra, es que en ocasiones podemos ocupar las pruebas diagnósticas como para el pronóstico del paciente. En esos casos, sí sería importante que los estudios fueran de corte. Entonces, donde yo estoy proponiendo que esta prueba pueda ser también de causalidad, pueda ayudar a mejorar el pronóstico porque detecto a tiempo, porque puedo disminuir las complicaciones. Mayra decía, porque puedo ver cuáles tienen neumonía o tienen alguna complicación, alguna caverna, algo que haya que hacer, ¿no? Entonces, lo que es muy importante identificar es que un estudio de prueba diagnóstica es un estudio transversal en una sola ocasión, ¿no? Entonces, en una sola ocasión tengo que decir PCR en qué momento contra TAC en qué momento, porque ambas pueden moverse, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Sí salió de una corte, pero los estudios de prueba diagnóstica son transversales. O sea, lo que tendrían que apuntar es que un estudio de prueba diagnóstica es transversal. Pero veamos qué pasó, Palomita. Doctor, ¿puedo preguntar algo de eso que decía? Claro, Alejandro, aquí toda entonces, la clase es proceso. No es entonces, no serían como válidos los estudios que veamos con este diseño que vean pronóstico. Es que sí he visto varios de prueba diagnóstica, por ejemplo, no sé, hallazgos en una radiografía de en elementos metálicos para predecir mortalidad en el contexto agudo, ¿no? O sea, en algo agudo. O sea, aunque sea algo así corto, preferiblemente hacer un estudio de cortes. Así es. Y fíjate que aquí, por ejemplo, cuando estamos hablando de prueba diagnóstica, por lo regular en prueba diagnóstica utilizamos estadística bayesiana. Utilizamos sensibilidad, especificidad, valores predictivos positivos, valores predictivos negativos. Lo bayesiano es de 1700, que si habla de probabilidades, es totalmente cierto. Y sí funciona. Pero cuando estás hablando de corte y de causa-efecto, por lo regular utilizamos estadística lineal, hecha por Karl Pearson. Entonces ocupamos ORs, riesgos relativos, intervalos de confianza del 95%, que es una información que tiene mucho más, que es mucho más robusta. Entonces cambia mucho el aspecto, cambia porque es el foco, es el seguimiento que se tiene que tener. En este caso, por ejemplo, en el caso de las pruebas diagnósticas, Alex, lo que se tienen que tener es pacientes con sospecha y tener todo el espectro de la enfermedad. El espectro de la enfermedad, ya se me olvidó qué es el espectro de la enfermedad, Paloma. ¿Qué es el espectro de la enfermedad? Que es una característica importante de las pruebas diagnósticas. Pues es todo el cuadro clínico previo o que justifique hacer la evaluación a la cual quiere someter al paciente para confirmar el diagnóstico. La prueba pretest. Más o menos. ¿Qué es eso del espectro de la enfermedad, Alex? Alejandro Real. Cuando estoy hablando de pruebas diagnósticas y ve cuál es la diferencia de un estudio de corte. ¿Cuál es el espectro de la enfermedad? Sí, Magdalena, Valencia. Bueno, el espectro de la enfermedad se refiere a en el estudio incluir desde casos muy leves hasta casos muy complicados, pasando por todas las formas pues, de gravedad de la enfermedad. Toda la escala de grises, Alejandro. Entonces, cuando yo estoy haciendo un estudio de prueba diagnóstica, debo tener desde el que no tiene la enfermedad hasta el que tiene todas las posibilidades, ¿sí? Y entonces, para una corte eso podría crear un poco de sesgo. En la corte tú tendrías que plantearte que no tiene la complicación y lo va siguiendo en el tiempo. Por eso es que son totalmente distintos un estudio de prueba diagnóstica a un estudio de causa-efecto. ¿Sí, Alex? ¿Sí, Alejandro? ¿Se contestó la pregunta? Perdimos a Alex. Alex, bueno. Ya, perdón, se me fue la señal por un momento. Me decía entonces que por eso son diferentes los estudios de prueba diagnóstica a los de corte. Así es, totalmente distintos. Hay que diferenciarlos y por eso es el primer capítulo, diferenciar entre estudios de proceso y estudios de causa-efecto. Este es un estudio de proceso.
Seguimos adelante. Entonces, en la evaluación del desempeño de la prueba, ellos tenían un total de 1,014 pacientes. De estos, 601 pacientes tuvieron un PCR positivo, de los cuales 580 tuvieron una tomografía con hallazgos positivos compatibles con neumonía por COVID y 21 pacientes tuvieron una tomografía negativa. De los 1,014, 413 tuvieron un PCR negativo, de los cuales 308 pacientes fueron positivos en la tomografía y 105 pacientes fueron negativos en la tomografía. Esta tablita no venía en el artículo, entonces yo la tuve que sacar con los dedos de mis pies, porque ellos nada más nos proporcionaban los positivos, y los positivos, totales positivos y totales negativos, y ya después, más adelante durante la discusión, ellos fueron como desglosando un poquito más su evaluación tomográfica, y ellos en el proceso, en la metodología de la tomografía, ellos solamente haciendo un barrido simple, fue cuando indicaban tantos fueron positivos y tantos fueron negativos. Entonces, esta es mi tabla de 2x2, de la cual yo sometí a la prueba diagnóstica. Espera, antes en la tabla de 2x2. Ok, Jesús Alejandro, cuéntanos cuál es la anatomía de la tabla de 2x2. Esto es muy importante, la anatomía de la tabla de 2x2, porque sí que importa en dónde pongo los números. Sí, el gol estándar, doctor, que en este caso vendría siendo el valor de referencia, que es la PCR, tendría que estar en donde está la tomografía computada. La tomografía computada es es el estudio innovador que tendría que estar en el lado de la PCR, y ya de ahí pues los valores pues ya cambiarían, porque la primera casilla son los verdaderos positivos. Claro. ¿Cuál sería la primera casilla, que sería la A? La A son los verdaderos positivos. O sea, 580. ¿Sí? Y la B. La B serían los falsos positivos. Falsos positivos, ¿cuál sería para ti? Falso positivo, pues sería... Pues, la tomografía, los pacientes con tomografía positiva que resultaron negativos a la prueba, al PCR. Es decir, 308. 308, sí. Ok, y ahora vamos abajo. ¿Cuántos pacientes fueron positivos a PCR, pero tuvieron la tomografía negativa? Los falsos negativos. Ajá. ¿Falsos negativos cuántos? Serían 105. No. 21. 105 son los verdaderos negativos, ¿ya viste? Negativos. ¿Sí? 105 son los verdaderos negativos. Entonces, aquí para empezar la tabla la pusiste mal, estimada Palomita. Entonces vamos a intentar ahora ver qué fue lo que pasó cuando yo me equivoco en poner la tabla, ¿no? En que la tabla quede mal. ¿Sale? Vamos a ver cómo lo analizas. Sí. Yo metí los datos directo a la calculadora, doctor. Sí. Y lo que me arrojó fue, pues, algo muy similar a lo que yo había puesto en la tabla. Ajá. Entonces, la primera parte de la calculadora fue compatible con lo que yo obtuve en la tabla de 2x2. Sí. Mis verdaderos positivos, 580. Ajá. Falsos negativos, 308. Falsos positivos, 21. Así es. Y verdaderos negativos, 105. Buenísimo, sí. En la evaluación de la prueba, y donde aquí me costó un poquito trabajo desglosarlo, entenderlo de una forma más coloquial, mi sensibilidad fue del 0.65, la especificidad 0.83 y la prevalencia calculada en base a los números de casos fue 0.87.
Todos tenían, o sea, 0.87 quiere Ajá. decir que todos tenían la enfermedad. Todos tenían la enfermedad. En las conclusiones ya del artículo, sin embargo, ellos reportaron una sensibilidad del 97%. Claro. ¿Qué te parece si Sí, una sensibilidad del 97%? Ajá, una especificidad del 25% ajá. y una certeza diagnóstica del 68%. Ok. Entonces, ahí me confundí, doctor, con realmente cuál sería la definición de certeza diagnóstica. Ok. ¿Qué te parece si antes de eso salte de esta presentación y vamos a hacer la tabla de 2x2? Ok, doctor. Déjame compartir a mí en la pantalla. Ahora. Sí. ¿Cómo? ¿Dónde Ya está? voy yo, ya me toca a mí. Si quieres, deja de compartir pantalla. ¿Cómo hago eso, doctor? No encuentro. Ah, aquí está. Dejar de compartir. Ajá. Ya, listo, doctor. Excelente. Entonces, todos ya deben de tener en la mano que falló lo que pasó con Paloma fue un fallo muy común. Y el fallo que tuvo es que no supo poner dónde poner las cuestiones, ¿no? Entonces, dijimos, ¿cuántos pacientes? O sea, primero tenemos que disease present y disease absent es el gold estándar, ¿sí? En este caso es lo que viene de PCR. ¿Estás de acuerdo, Paloma? Jesús, ¿cuántos fueron positivos? ¿Cuántos fueron positivos y salieron positivos en ataque? ¿Te acuerdas, Jesús? Creo que fueron 580. Se me hace que no hiciste la tabla 2x2. Muy bien, 580. Y ahora, ¿cuántos la tomografía dijo que eran positivos y no fueron positivos? Es decir, los llamamos falsos positivos. ¿Cuántos decía la tomografía que tenían la enfermedad pero no la tenían? Alejandro. Sí, Magda. ¿Necesitan ver otra vez la tabla? 21, Sí. fueron 21 los falsos positivos. Ah, sí, 21. Bueno, sí había entendido. 308. A ver, vamos a ver otra vez. Ya no los quiero nada. Segunda, otra vez, despacito. Paloma, otra vez muéstranos la tabla. Esta vez no la vamos a explicar, ustedes lo van a hacer solitos, porque Claudia Bravo sí tiene la respuesta correcta. Entonces, compártenos la tabla que tú hiciste. Elisa Martínez también tiene la tabla. Bueno, lo voy a seguir haciendo porque ya tengo dos que sí lograron hacerlo. Ahí Creo que ya está. la pueden ver. Ajá. Ahí está. Muy bien. Ordenen ustedes los datos en el cuaderno que tienen al lado. ¿Cuántos son verdaderos positivos? ¿Cuántos son falsos positivos? ¿Cuántos son falsos negativos? ¿Y cuántos verdaderamente no les dio? Ejemplo, ¿cuántos con la tomografía, dijo el radiólogo que tenían, y salieron positivos a la PCR? ¿Y cuántos el radiólogo dijo que no tenían la enfermedad y se equivocó el canijo radiólogo? ¿Listos? Sí. Listos, ya estás. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ya, Palomita, déjanos de compartir. Segunda oportunidad, otra vez. ¿No? Y entonces me voy a prueba de diagnóstica. ¿Cuántos el radiólogo dijo que tenía COVID y tuvieron COVID? 580. 580. ¿Cuántos el radiólogo dijo, me cae que tiene COVID? Miren, por esta que tiene COVID y no tuvieron COVID. 308. ¿Cuánto? 308. 308 pacientes. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece esa cantidad? Eso se llama verdaderos positivos. No, los verdaderos positivos era muy bajito. Ahorita vamos a ver dónde aparece.
¿Qué es lo que yo le digo al paciente? Ahora, ¿cuántos el radiólogo dijo, no tiene COVID, esto no es COVID, esto es tuberculosis. No, esto es neumonía por estreptococo neumonía. 21. Muy bien. ¿Y cuántos dijo, no, efectivamente este paciente no tiene absolutamente nada? 105. 105. Recordemos que en el artículo pusieron que la sensibilidad era de ¿cuánto? De 0.60. En el artículo dijeron que la sensibilidad era de 97, ¿verdad, Paloma? La especificidad de 25. La especificidad 25%. Ok, aquí está la sensibilidad Y la de 97%. Este es el resultado del artículo. Si yo pongo bien los datos, me va a salir bien. ¿Sí? Si yo pongo bien los datos, me va a salir muy bien. Muy bien. Dice Paloma. Ya salió. No sé, Jesús, ¿quieres participar de nuevo o dejaste la mano levantada por canijo? Por juguetón. Sí, perdón. Estás jugando con nosotros, está bien, no te preocupes. Nos quedan bien los juguetones. Mayra, cuéntanos. Nada más quería comentar que igual a mí se me hizo súper difícil la tabla de 2x2, acomodar los datos. Porque efectivamente igual en mi artículo venían, pues sí, los positivos, ¿no? Y pues tardé 1000 años en ubicar los, pero ¿cuáles son los falsos positivos? O sea, no, creo que eso me volvió loca. Entonces, tienen que pensar en clínico. ¿Quién sabe si lo hice bien? Pero bueno. Ok, tienen que pensar en clínico. Pensar en clínico significa, ¿cuántos tuvieron la enfermedad con el PCR? ¿Y cuántos el radiólogo dijo que sí la tenían? Ahora, empecemos a analizar un poquito los datos. ¿Qué les parece una sensibilidad del 96%? Fíjense que Citlali, Iván y todos ellos decían que con una sensibilidad del 96% estaba bueno. ¿Cierto? ¿Sí? Eso fue lo que dijo Iván y lo que dijo Citlali. Sí, pero la especificidad está bien baja, ¿no? Está muy baja. Pero la especificidad está muy baja. ¿Qué significa una especificidad así de baja? ¿Qué implicaciones tendría para un paciente con COVID una especificidad del 25%? Pues que no pueden descartar la enfermedad. Significa que tú vas a dar de alta y le vas a decir al señor, no, hombre, váyase a chambear, ¿no? Dele, arre con la que barre, váyase a chambear, ¿no? Sí, no, usted no tiene nada. Y me equivocaría, ¿en qué porcentaje me equivocaría en mandar a su casa pacientes con COVID-19? En 75%. 7 de cada 10. 7 de cada 10. ¿Qué les parece? O sea, imagínense ustedes que fueran a alguna comida, porque luego van ustedes a comidas porque son médicos y les dijeran, oye, ¿tú qué tanto latinas? Bueno, pues cuando tienen enfermedad latino a 9 de cada 10. Pero cuando no tienen la enfermedad, nada más a 2 de cada 10. ¿Qué pensarían ustedes ahí? ¿Cómo se sentirían? Así, ¿cómo irían por la calle? Magda, Citlalita. Qué mal radiólogo. Qué mal radiólogo, no manches, no latines, ¿no? Ok, entonces vamos a calcular ahora algo que se llama, Jacqueline, cita, por favor, adelante. Jacqueline. Perdón, sí te iba a decir, bueno, no sé si a ese punto vas, de que a pesar de tener una especificidad tan baja, tiene una razón de verosimilitud negativa de 0.14. Entonces, no sé eso, digamos, cómo se puede interpretar en el sentido de que si verdaderamente no serviría para descartar la enfermedad, porque creo que cuando las razones de verosimilitud se acercan más al 0.1, ¿no? También permite descartar más los falsos negativos, creo. Ok, bueno, está buenísima tu pregunta, pero ya eso va a ser hasta el final. ¿Me dejas explicar antes valores predictivos positivos? Sí, antes de irme con eso,
Despacito, poco a poco, respira profundo. Muy bien, ¿qué es eso de valores predictivos positivos y cómo los calculo? ¿Qué es eso de valores predictivos positivos y cómo los calculo? ¿Cuál sería la fórmula? O en este caso, ya aquí. Sería para sacar un valor predictivo positivo, entonces tendrías que considerar a los verdaderos positivos. Ajá, que es la A. La A, entre la suma de todos los pacientes que se hicieron la prueba innovadora, entre Ok. la suma de A más B. ¿Qué sería esto de aquí? ¿Y cuál sería la traducción clínica, Alejandro Real? O sea, estos valores predictivos, ¿cuál sería? ¿En qué momento lo utilizas cuando estás en la consulta? ¿Cuál sería la traducción clínica de estos valores predictivos positivos? El valor predictivo positivo es la probabilidad de que una prueba diagnóstica dé positiva cuando el paciente está enfermo. Entonces, a veces se confunde con... Sí, perdón. No, síguele, perdón, te interrumpí. Y digamos que a veces se confunde con sensibilidad, ¿no? Pero es como al revés. La sensibilidad es la probabilidad de que la prueba esté positiva cuando el paciente está enfermo. Entonces, digamos que el valor predictivo positivo lo vemos desde la prueba, desde el resultado de la prueba, ¿no? Probabilidad de que la prueba de positiva cuando está enfermo. Ok, entonces sensibilidad y especificidad solamente lo ocupo para elegir qué prueba voy a utilizar. Sensibilidad y especificidad califican a la prueba. Cuando yo estoy pensando así, ay, ¿qué prueba le voy a hacer a mi paciente? ¿Qué prueba le voy a hacer? ¿Qué le hago? Lo que busco es una prueba que sea sensible y específico. Pero cuando ya le hice la prueba, ya lo mandé a hacer la tomografía, aquí yo tendría que decir, ¿cuál es la probabilidad de que si sale positiva la tomografía, mi paciente tenga la enfermedad? Y en este caso, ¿cuál sería, Jesús Alejandro Gómez? Aquí dijimos que era valor predictivo A entre A más B. ¿Tienes una calculadora a la mano? ¿Tienes o utiliza los dedos de los pies o algo así? Déjenlo hago rápido. 580 entre 888. Entre 888. ¿Y eso cuánto te dio? Me dio 0.57. 0.5720. O sea, 57%. 0.57%. Si tú quisieras hacer diagnóstico con una moneda, ¿de cuánto sería tu probabilidad de atinarle a los diagnósticos de COVID-19? Imagínate que estás en urgencias, eres radiólogo y dices, ¡ay, no tengo PCR! ¿No? Entonces, ¡ay, pero tengo una moneda! Sí, tengo esta moneda. ¿De cuánto sería la probabilidad de atinarle? 50%. 50%. ¿Qué te parecería una probabilidad de atinarle de que sí tiene de un 57%? Pues mejor le echo la moneda también y me gasto lo de la tomografía. Y me gasto lo de la tomografía en unas cervezas, ¿no? O sea, entonces, en otras monedas. ¿no? Entonces, ¿sí se entiende? ¿Sí se entiende, Palomita? 57% es inadmisible para un paciente. ¿Sí? 57% es inadmisible para un paciente. Ahora, ¿qué les parecería si están en la plena época de COVID-19? Plena época de COVID-19. Y ustedes saben que la probabilidad preprueba, es decir, la prevalencia de la enfermedad cuando estábamos en medio de la pandemia, era de un 59%. Y el valor predictivo positivo salió de 57. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió, Magdalena? Tendríamos que ver la prevalencia, ¿no?, de la enfermedad en ese momento, en ese lugar, y eso generalmente eleva los valores predictivos positivos. Espérate, estás ya muy rápida. Igual estás muy acelerada como la buena, ¿cómo se llama? Jackie. Entonces, Magdalena, si yo te dijera, en este momento la prevalencia de la enfermedad es de 59%. El 59% de los que llegan con COVID-19 a un hospital o con sospecha de COVID-19 tienen COVID-19. ¿Tú qué dirías? Cuando llega un paciente, ¿qué le dirías que tiene? ¿Tiene gripa o tiene...? Tendría que hacerle la prueba, ¿no?, para descartar, pero no es tan posible. Es que no es tan, o sea, no es una prevalencia tan alta. Es como de uno de... Bueno, sí es un poquito alta.
Pues sí, la mitad de los que lleguen, más de la mitad Van de a los que ser. lleguen, van a ser, ¿no? Ujú, Entonces, sí. en estos pacientes lo que decimos es, este paciente tiene COVID hasta no probar lo contrario. Sí. Este paciente tiene la enfermedad hasta no comprobar lo contrario. Y entonces, si le tomo la TAC va a ser terriblemente mala, porque hasta menos, no manches, se equivoca muchísimo. Pero ahora podríamos pensar en descartar, que la TAC nos sirva para descartar a los sujetos que no tienen COVID, ¿no? Entonces, el 59% lo tiene, pero yo quiero descartarlo a los que sí tienen. Entonces, vamos a hacer ahora la siguiente prueba, que sería los valores predictivos negativos. ¿Cuál es la fórmula de los valores predictivos negativos? D entre C más D. D, ok. D, ajá, entre C Entre el más D. total. Entre C más D. Más D. ¿Y alguien sabe contar? ¿Alguien fue a la primaria de los que estamos aquí entre nosotros? ¿Alguien le hace Salió en las 83. 83. 105, ¿sí? 105 126. entre el total de 126 es igual a un 83%. Y entonces, ¿cómo lo traducirían? Imagínense que van a hablar con el director del hospital, ¿no? Y entonces, ¿cómo traducirían qué tan bien sirve un ataque para diagnosticar esta cosa? ¿Cómo se lo dirían? Obviamente ya saben que el director no le entiende nada de nada, lo único que entiende es que quiere ya jubilarse ganando un montón de dinero. Pues que la tomografía con resultados negativos tiene un 83% de descarte de la enfermedad. De descarte de la enfermedad, o sea que tiene un 83% O que no la tiene. de No, que no la tiene. de Sí que sale no negativo. de que salga negativa la prueba. ¿Para qué te serviría que salga negativa la prueba? ¿Qué le harías a este paciente? ¿Lo mandarías a su casa? ¿O qué harías? ¿Qué pasaría con esto? Estás en urgencias y viene con un síntoma, viene con estos síntomas. ¿Qué harías con este paciente? Si le tomo la tomografía y me salen las características negativas de ausencia de enfermedad, tiene una probabilidad de 83% de valor predictivo negativo de que no tenga. De que no tenga la enfermedad. Ok, muy bien. Perdón, doctor, más bien es de que no tiene neumonía, o sea, porque puede tener COVID, pero sin neumonía, ¿no? Y aquí ya le Tengo metimos dudas. otra cosa. ¿Quién está hablando que no levantó la mano? Yo, ¿Quién fue? Paloma. Perdón, Palomita. perdón. No levanté la mano, soy una grosera. Discúlpame, Paloma, pero ahí es otro ¿No? estudio. Ahí estás hablando del diagnóstico de neumonía. Aquí estamos hablando del diagnóstico de PCR. ¿Sí? Del diagnóstico de COVID-19 con PCR. No de neumonía. Sí, no de neumonía. No, pero, perdón. Entonces, este 83% de mi valor predictivo negativo quiere decir que en el 83% de las veces, o 8 de cada 10 pacientes, la tomografía, aunque el cuadro clínico esté positivo, si la tomografía sale negativa, los pacientes no tienen neumonía, aunque tengan el cuadro clínico, porque el objetivo del ATAC era la detección de los pacientes con hallazgos de neumonía asociada a COVID-19. Entiendo yo eso. No, Palomita, acuérdate. En este caso, el estándar de oro era tener COVID o no tener COVID. No tiene nada que ver con la neumonía. Ok. ¿Sí? Lo que tú estás diciendo es tener neumonía. No. Aquí es, ¿tiene o no tiene COVID? ¿Y por qué sería importante saber si tiene o no tiene COVID? Bueno, podría ser importante porque yo puedo aislar al paciente, podría conseguir oxígeno, iniciar tratamiento, hospitalizarlo, ponerlo en muchos lugares. Y las implicaciones de no tener COVID es, señor, usted no tiene nada, váyase a su casa tranquilamente, ¿no? Váyase a contagiar a su esposa y a sus hijos, a sus mamás y a sus tíos. ¿Cuánto esperaría uno tener esa seguridad? Primero, Erandi Montes de Oca y después Jesús Alejandro Gómez. Erandi. Es que yo tenía la misma duda que Paloma, porque un paciente puede tener COVID sin necesariamente tener neumonía. Y yo creo que es a lo que se refiere. Entonces, aquí estaríamos detectando los pacientes que tienen COVID y que tienen neumonía. No, la neumonía no tiene nada que ver aquí. En este estudio,
en este estudio, para esto que estamos viendo, la neumonía no tiene nada que ver. Sí, porque es una Sí, correlación con el PCR, no es una así es. correlación con neumonía. Entonces, lo que Si estamos... yo pusiera neumonía, si yo tuviera neumonía en el estándar de oro, entonces sí hablaríamos de neumonía, pero no, ¿no? Entonces, eso es muchas veces así, les voy a contar de mi esposa. Mi esposa, si miren, ¿no? Entonces, mi esposa dice, como que ya hay mucha basura, ¿no? Y yo, pues más o menos. ¿Qué me quería decir mi esposa, Palomita Herandi? Que recoja la basura. Que la sacara. Que la sacara. Eso es lo que le está pasando a ustedes. Ustedes están diciendo, no, yo la respuesta que tengo aquí es la comparación que se está haciendo es contra PCR. Y ustedes ya están yendo más allá del PCR. Ustedes están yendo, no, pues es que además de todo quiero ver quién tiene neumonía, quién va a estar intubado y cuál va a ser el pronóstico a largo plazo con todo esto. No. Pues estamos como objetivizándolo mal. No, esto se llama Esopo. Esopo es una fábula, ¿no? Entonces, en una fábula de Esopo dice, iba a ir al pueblo a comprar una vaca. Y entonces iba a ir a comprar la vaca, tenía el dinero para ir a comprar la vaca y estaba diciendo, no, y cuando salga la voy a ordeñar y después de ordeñarla voy a vender la leche. Y una vez que venda la leche, entonces me voy a hacer millonario. Esa fue una fábula de Esopo, ¿sí? Entonces llega al lugar y encuentra que no hay vacas. Entonces todo su sueño se perdió. Lo que queremos decir con la ciencia, con lo que queremos decir con estos modelos científicos, es que en la prueba diagnóstica, este estudio de prueba diagnóstica está comparando contra tener o no tener COVID. No con tener neumonía, no con ayudarle al paciente, no con cáncer, no con costos, sino solamente quiero ver si se asocia o no se asocia a tener COVID-19 por PCR. ¿Sí, Erandi? ¿Sí? Vientos. Perfecto. Erandi, ¿sigues con la mano levantada? ¿Por juguetona o ya? Bien. Muy bien. Ok, entonces tengo un valor predictivo de cuánto habíamos dicho el valor predictivo. Valor predictivo positivo había salido a mí me salió del 65% y el valor predictivo negativo del 83.3%. Este de aquí, que sería un valor predictivo positivo, es lo que va a pasar. Entonces, el nomograma de Fagan es como si estuviéramos viendo una bola de cristal, ¿no? El nomograma de Fagan es como si estuviéramos viendo una bola de cristal, en donde nos dice qué es lo que va a pasar con mi paciente si yo le hago la prueba. ¿Qué es lo que va a pasar con el paciente si yo le hago la prueba? Entonces, tengo las probabilidades preprueba, que sería la prevalencia de la enfermedad. Entonces, la prevalencia de la enfermedad en ese momento que hicieron el estudio era una prevalencia muy alta, era una prevalencia de un 60%. Y está aquí. Y entonces, en ese momento, el valor predictivo positivo de esa prueba había sido poquito. Como le voy a poner aquí un número que a mí me gusta, que es, porque no le alcanzo a ver, pero es un 69%, ¿no? Y el valor predictivo negativo era de un 20%, 19%, ¿no? Esto lo voy a poner de color rojo. ¿Qué significa estos valores? Bueno, significa que si la prueba sale positiva, yo le voy a atinar en un 69%. Es decir, estaba yo en una prevalencia de la enfermedad de un 59%, ¿sí? Y voy a incrementar 10% mi certeza diagnóstica. ¿Qué les parece incrementar 10% la certeza diagnóstica? ¿Bueno o malo? Si sacan una moneda, ¿cuánto hubieran incrementado la certeza diagnóstica? Un 50% de eso. Con una moneda, ¿sí? Ahora, 20% más. 20% más, exacto, ¿no? Con una moneda pasaría de 60 a un 80%. Por esa razón, esa es una de las razones por las cuales se dice que por lo menos una razón de verosimilitud debe de ser de más de 5 para que alcance a ser más allá de un volado. Si es una razón de verosimilitud
de 2, de 1.5, como este que vemos aquí, ¿no? Este que vemos aquí, un 1.9, chale, mano. No, mano, pues mejor ni me gasto ese dinero, ni radio al paciente, ni le hago nada. Saco una moneda y le hago el diagnóstico. O saco una bola de cristal, o le digo, a ver, présteme la mano, voy a ver si tiene COVID-19, ¿no? Le voy a leerlas, ¿no? Ponga así el puñito. Entonces voy a ver si tiene 3 rayitas, sí tiene COVID-19. Si tiene 2, no tiene. ¿Sale? Ahora, el valor predictivo negativo, dijimos que es en el caso de que el paciente salga negativa, no tiene nada, está limpia la tomografía. ¿Qué tanta probabilidad tiene de que yo le atine a váyase a su casa y está bien? En este caso, yo le atinaría en váyase a su casa y usted está muy bien en un 19%. ¿Sí? Y 19% para esta enfermedad no era tan buena, porque podía ser que se regala la pólvora, que fuera como reguero de pólvora. Yo tendría que tener aquí este valor de aquí, que sería el valor predictivo negativo, que es el likelihood radio negativo de 0.14, que tendría que ser un poquito más grandote. Es decir, con este 60, tener, por ejemplo, un 0.05 para que yo corriera el riesgo de tener 0.5, o sea, 99.5% de posibilidad de váyase a su casa y no va a contagiar a sus papás porque los puede matar. ¿Me explico? O sea, porque el contagio podría ser muy grave. Y entonces, esta prueba de aquí no pasaría ningún escenario de utilidad. No sería útil. Porque el valor negativo positivo, vean ustedes, hasta calculan el intervalo de confianza, nos dice que la probabilidad post prueba, después de que le haga el estudio, es del 17%. Yo le puse aquí 19, pero aquí dice de 17%. Y que la probabilidad post prueba es del 65%. Yo le puse 69 por jugar, pero aquí dice 65%. ¿Sí? Entonces, ahora sí llegó el momento de deliberar. ¿Usarían tomografía para saber si un paciente tiene PCR, si tiene COVID o no tiene COVID? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Citlali. Erandi dice Nel. Efectivamente, yo también estoy de acuerdo que no la utilizaría porque realmente mi decisión clínica terminaría siendo lo mismo si tuviera tomografía o no tuviera tomografía. Se la tomo, no tengo la seguridad de que mi paciente no tenga COVID. Entonces, mi actuar clínico sería exactamente lo mismo si no tuviera tomografía. Aislarlo y esperar el resultado de la PCR. Como diagnóstico, no. Exacto. Yo lo que tengo que pensar es como está pensando Citlali. Citlali está pensando es qué voy a hacer con este resultado. Si tengo este resultado, ¿qué voy a hacer? Si luego la PCR, ¿qué va a pasar? Me voy a tener que esperar 3 días o una semana que llegue y va a estar aislado. Lo voy a vigilar. Pero no lo voy a mandar a su casa o lo mando a su casa aislado y le digo, no salga, no se comunique con nadie, que le pongan sus croquetitas ahí en la puerta, ¿no? Y su arenita para que usted haga ahí pipí, ¿no? Pero no se acerque a los abuelos. No se acerque a las personas mayores o a los pacientes obesos o a los fumadores o a los mensos, ¿no? No se acerque porque los puede matar, ¿no? Pero si utilizo la TAC para decirle este punto, lo que terminaría haciendo es dispersar la enfermedad y equivocarme mucho más, ¿sí? Muy buen resultado, ¿sí? ¿Sí, Paloma? ¿Te quedó muy bien? ¿Cuál fue el resultado? Muchísimas gracias, muy aclarado. Gracias. ¿Cuál fue el resultado de tu artículo? ¿Qué decían los autores? La discusión fue que, de acuerdo a las características tomográficas, no se podía realizar el diagnóstico de COVID-19 por la baja especificidad de la prueba y que la detección de neumonía por COVID depende más del día en el cual el paciente presenta clínica. Entonces, ellos a eso le llamamos de envolvernos en sus redes diciendo que la tomografía pudiese ser sí una herramienta para diagnóstico, sin embargo, pues es más bien como para decisión en los pacientes ya con neumonía. Me encantan esos resultados porque, bueno, sí, puede ser que sirva, pero también puede ser que no sirva, pero yo lo que le quiero decir es que a veces sí, pero también le quiero decir que a veces no, ¿eh? Pero claro, que puede servir para neumonía, para detectar neumonía, sí, claro, sí, neumonía sí. No era la causa de este estudio.
pero sí neumonía podría ser. A eso le llamamos el déficit de atención del investigador. Aquí lo que queríamos es el resultado de PCR contra esto para tomar la decisión que había dicho Citlali, y terminó con déficit de atención del investigador, ¿no? Terminó, lo traje pagallo y salió poniendo huevos, ¿no? O sea, ¿no? Muy bien. ¿Quién dijo yo? ¿Quién tiene otro ejemplo? ¿Quién dijo yo? Aquí querían varios concursar. Erandi y Jacqueline. Primero Erandi y luego Jackie. Erandi, ¿ya puedes compartir tu pantalla? Sí. Sí. Entonces, lo que estamos aprendiendo es hacer tablas a la anatomía de las tablas de 2x2 y después de la anatomía de la tabla de 2x2 a utilizar las calculadoras que están gratis en internet y que pueden enseñárselas a sus residentes. Yo se les diría que a sus jefes de servicio, pero los jefes de servicio no toman estos cursos, entonces a ellos solamente díganle, sí, doctor, sí, lo que usted diga, doctor, sí. Pero ustedes en su libertad pueden hacer. Venga, Erandi, preséntanos su artículo. ¿Lo bueno, puedes poner en grandote? Bueno. ¿Lo puedes poner en grande? Ah, sí, perdón. Este es un artículo que hicieron en un hospital de Tailandia e hicieron la comparación de pruebas rápidas de COVID contra la PCR, que es el estándar de oro. En el diseño arquitectónico, nuestra información de entrada fueron todos aquellos pacientes que ingresaron con sospecha de COVID. Nuestra información de salida va a ser la sensibilidad y especificidad. El procedimiento, que es lo que estamos investigando, la prueba que vamos a medir, es la prueba de detección rápida de antígeno de SARS, y nuestro estándar de oro es la reacción en cadena de la polimerasa con transcripción inversa, que es la PCR. Excelente, Erandi. Espera un segundo. Muy bien. Y entonces, ahora sí, estimados colegas, estimado Sergio, dinos cuánto esperarías tú de sensibilidad ante una prueba rápida. ¿De cuánto desearías tú que fuera tu sensibilidad para mandarla o no mandarla? Aranza, tú, cuéntanos, ¿cuánto esperarías que fuera de sensible? Azui. Chin. Víctor, ¿no? Julio, Jesús, Paloma. Menos un 80%. Julio, sí veniste hoy. ¿De cuánto esperarías, Julio? Que 80%. 80% sensible. ¿Y cuánto específico? 75. Específico de 75. Alguien que por ahí nos dé la razón de verosimilitud de esto. Mientras le pido la opinión a alguien más. ¿Qué te parece, Javier Barrera? ¿Tú juegas? Karen para todos, dice. Karen dice, ella se conforma con que tenga un 70% de sensibilidad y un 80% de especificidad. ¿Cuánto nos sale de lo que Karen nos dijo de razón de verosimilitud? Que alguien que me ayude. Jacqueline, ¿me ayudas? Con lo de Julio, ¿cuánto sería 80 entre 1 menos 75, que es 25? 80.8 entre 0.25. $3.2. Julio con 3.2 se conforma. Y Karen, 70 y 80. 7 entre 0.20. ¿Quién más juega? ¿Quién más quiere jugar? ¿Quién más quiere hacer su predicción? 7.7 entre 0.20 sería 3.5. Karen quiere más que Julio. Julio 3.2 y Karen 3.5. Bien, ¿quién más? ¿Alguien más? Antes de irnos. Pamela, ¿tú? ¿Tú cuál? Pam. Lidia. Julia. Almaraza. Nada más están de cuerpo presente, eso, qué chuecos. Así no, es que a mí sí me ha costado mucho trabajo entender. La verdad, yo ahí ahorita mandé mi tarea, ahí se las envío, pero sí me costó mucho trabajo eso de la estadística, yo nomás no. Pam, aquí te vamos a ayudar, Pam. Venga, Pam, ¿cuánto esperarías que una prueba rápida se asociara con
el COVID, el estándar de oro que es el RT-PCR? ¿Cuánto esperarías que fuera sensible y específico? Pues al menos un 70%, ¿no? ¿Un 60% de qué, Pam? 70%, bueno, de sensibilidad. Ajá. De sensibilidad un 70 y de especificidad al menos un 90. Ya está mejor, ¿no? Y entonces ahí sacamos la razón de verosimilitud. La razón de verosimilitud es la ecuación, ya se me olvidó la ecuación. ¿Cómo es la ecuación de la razón de verosimilitud? ¿Alguien se acuerda? Es a ver, déjame anotarlo porque yo no me acuerdo de nada. Pamela. Sí. La razón de verosimilitud positiva es igual a la sensibilidad entre 1 menos especificidad. Y lo que tú dijiste es que buscabas una sensibilidad de 70 entre una especificidad de 90. ¿Cuánto es 100 menos 90? 10. Bien. ¿Cuánto es 70 entre 10 o 0.7 entre 10? 7. 0.07. No, 7. Cierto. 7. Entonces tenemos que Julio le basta una razón de verosimilitud de 3.2. A Karen no le gusta 3.2, prefiere 3.5. Y tú quieres una prueba que sea muy específica, muy sensible, con el fin de descartar y mandar a su casa a los que no tienen con más seguridad. Vamos a ver qué es lo que nos depara el destino. Voy a dejarlo aquí y vamos a ver qué es lo que nos depara el destino. ¿Sí? Seguimos, Erandi. Vamos a ver qué pasó. Okay. Dice Julio Almaza que sí está de cuerpo presente nada más. La demarcación diagnóstica que se hizo, ellos utilizaron pacientes que ingresaron al hospital de Ciudad Van Gogh entre marzo y mayo del 2020. Todos los que ingresaron con sospecha de COVID por síntomas, aquellos que tuvieron contacto de personas confirmadas ya con COVID y aquellos que no tenían síntomas pero iban a pasar a quirófano. La muestra, que es nuestra maniobra principal, se tomó exudado faríngeo, nasofaríngeo, ya sea de esputo o aspirado traqueal, y se tomaron en el mismo momento y se transportaron en los tubos que vienen marcados para cada prueba, y se hizo la prueba tanto de rápida de esta marca y la prueba de PCR de la otra marca. Y como maniobras periféricas, pues los datos epidemiológicos de los pacientes. Para nuestro desenlace, pues bueno, necesitamos identificar la sensibilidad y especificidad comparando el estándar de oro. Se identificarán a los pacientes positivos con prueba rápida y que efectivamente tenían la enfermedad, los positivos que no tenían la enfermedad, y bueno, eso lo vemos yo creo que mejor en la tablita. Espera. Erandi, qué gran tarea, bravo. Estás disecando los artículos, estás aprendiendo a disfrutar un artículo, a decir cuáles son las partes que tienen cada uno de ellos y cuáles pudieran ser las implicaciones a futuro. Estás creciendo, bravo, Erandi, muy bien, muy buena tarea. Tenemos aquí nuestra tablita de contingencia. Tenemos la enfermedad presente, que son aquellos que van a tener la PCR positiva, y cuántos salieron de nuestra prueba rápida positiva, que en este caso fueron 59. Los que salieron con prueba rápida, con PCR negativa, que son los que no tienen enfermedad y que salieron con la prueba rápida positiva, solo son 5. Aquellos que tienen PCR positiva, que sí tienen la enfermedad, pero la prueba rápida salió negativa, solo fue 1. Y aquellos que tenían la PCR negativa, es decir, no tenían la enfermedad y efectivamente la prueba rápida también fue negativa, fueron 389. No te muevas, Erandi, no te muevas de ahí. Ahora sí, señoras y señores, llegó el momento de utilizar el cerebro, esa cosa, esa masa encefálica que se encuentra allá adentro, que nunca habían explorado, señoras y señores. Pam, venga, ¿cuál es la sensibilidad? Más o menos. ¿Cuál sería la ecuación de la sensibilidad? De la sensibilidad sería, bueno, pues A, que es 59,
Ajá. sobre 59 más C, que sería 1. 1. ¿Cuánto te das? ¿Cuánto es 59 más 1? Pam, Pues, tú puedes. la respuesta es 60, ¿no? Bravo, 60. Ajá. ¿Y cuánto es 59 entre 60? No saque la calculadora. El que saque la calculadora, ahora sí les voy a mandar un manazo ahí. Te vi, Jacqueline, que estaba sacando. Paloma, estás sacando la calculadora. Qué bárbara eres. No. Sin manos. Eso es, sin manos. Perdone. Sin manos. Un 98% de sensibilidad sin utilizar las manos, solamente utilizando el cerebro. 98. Solamente con el uso del cerebro. 98%. Ay, Dios nos perdone. ¿Sí? ¿Sí vas bien, Pam? Ajá. Ahora te voy a retar. Este reto está peor. No, por favor, no. Sí, porque soy muy malo. Muy bien. Ahora vamos a ver especificidad. ¿Cómo haría especificidad? Bueno, especificidad sería D, que es 389, Ajá. entre B, que es 5, más D, que es 5 más... No inventes. 389 más 5. A ver, especificidad, sí, es D. Ay, perdón, es que estoy aquí con... Y es que yo así lo hice, yo hice todo manual. Está bien, perfecto. Sumen con su cabeza nada más. ¿Cuánto es 389 más 5? Solo la cabeza. Paloma, pon así las manos. 394. Ah, bravo. Ay, sí. Iván, como no tiene cámara, seguro tiene ahí la calculadora, ¿eh? O sea, 400, ajá. 394, ¿verdad? Ajá. Ajá. Oye, pero especificidad no es el cociente de D, o sea, Ajá. de 389, Ajá. entre la suma de B más D. O sea, es Así es. 389 entre 390. 390 o 394. 394. Ok. Pero- Y dice Mayra Santiago, Ya, es cierto, eso tienes es, razón. dice Mayra Santiago que esto es igual a 98. ¿Qué, Mayra? 7. 98.7%. ¡Wow! ¿Requieren ir más lejos? No. ¿Requerirían ir más lejos de esta tabla de 2x2? Esta tabla de 2x2 es como, wow, como el brillo del sol, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí puedo decir que los valores predictivos positivos son muy altos, que los valores predictivos negativos son altísimos también, que la razón de verosimilitud llega al infinito y más allá. ¿Hasta cuánto llegaría la razón de verosimilitud? Razón de verosimilitud sería 98 entre 360. 0. ¿Cuánto salió? Entre punto 360. 360 de razón de verosimilitud. Esto quiere decir que las pruebas rápidas eran prácticamente igual de buenas que el PCR. ¿Qué tal, Sin utilizar el cerebro, sin utilizar ninguna calculadora, aquí no se requería nada. Lo único que requeríamos era ver la tabla de 2x2. ¿Verdad, Andy? ¿No? Y utilizar un poquito, y sí, estimado Julio. Ay, Julio ya se nos fue. No, Julio, pero eras nuestro gallo, siempre estabas en clase participando. No, aquí estoy. No, Julio, a ver, ¿dónde estás? No es cierto. Julio, Sí, aquí estoy. Julio, seguramente tu mamá ya no te dejó usar la cámara, ¿no? Porque te iban a robar la imagen. Exactamente, no, pero sí estoy aquí, Rodolfo. Lo que pasa es que, mira, me pasa exactamente lo mismo que una compañera. La verdad, cuando vi el video y los artículos no había entendido nada, hasta este momento estoy empezando a entenderlo. Ay, qué mal, si el video fue una chulada, estuvo precioso, no sé quién lo hizo, pero estaba muy bien documentado. No digo que esté mal, yo no lo entendí. Muy bien, bueno, entonces, vamos, seguimos un poquito, Andy. Sí. Estos son los resultados. Esta es, bueno, la tabla de 4x4 que ya vimos. 2x2. Perdón, la tabla de 2x2 que ya vimos. Tu camioneta es 4x4.
Sí. Y bueno, los verdaderos positivos, los falsos negativos, los falsos positivos y los verdaderos negativos. Y estos son los resultados de sensibilidad y especificidad. Efectivamente nos da una sensibilidad de 98.3, una especificidad de 98.7. El total de la muestra fue de 454 pacientes. Pero, pues aquí la prevalencia fue de 0.13. Está bien. Bueno, es que justo por eso escogí este artículo. La mayor parte de los artículos que yo había leído, la sensibilidad era mucho más baja. Todos los artículos reportan entre el 70 y el 80% y una especificidad igual del 80%. A mí me llamó mucho la atención el por qué este artículo nos reportaba una sensibilidad y una especificidad tan altas. Y hasta que pues ya hice esta tablita, fue que entendí por qué. Entonces, a final de cuentas, este artículo nos dice que esa prueba en específico en una población con una baja incidencia nos va a servir. Ok, entonces seguimos adelante. ¿No tienes otras cosas más? Ahí está. Ajá, muy bien. Que serían los valores predictivos positivos, serían de un 92%. El valor predictivo negativo, el valor predictivo positivo sería esta, que es la probabilidad post prueba de tener la enfermedad. ¿Sí? 92% de tener la enfermedad si me sale positiva la prueba. Pero si me sale negativa la prueba, vean esto. ¡Wow! 0%. 0%. Entonces me dice, mira, si te sale negativa, vete a tu casa tranquilamente, besa a tu mamá, ¿no? Dale un beso en la frente a tu mamá, no vas a contagiar a nadie, puedes ser feliz, puedes estar perfectamente bien, ¿no? Te puedes subir a un avión, aún en un lugar con una prevalencia baja, aún sin sintomatología, ¿no? Entonces, esto estuvo muy bonito. Gracias por compartirlo, Arandi. ¿Sí, seguimos? Ojo, ¿por qué ahí salió la razón de verosimilitud en 77? Porque al hacer como manualmente esto a mí no me salió. ¿Cuánto te salió a ti? A mí me salió de 49. Ah, no, algo hiciste mal. ¿Quieres que lo hagamos otra vez? Erandi, ¿nos muestras los datos? Para que le salga a todos, ¿no? Esto que le está pasando a Jackie no le tiene que pasar a nadie. O sea, tenemos que estar todos de acuerdo. Esa es la parte científica, que todos sepamos cómo se hace. ¿Puedes compartir de nuevo, Erandi? Si fueras tan amable. Entonces, dice aquí, la sensibilidad es de, a ver, ahí está, no, la que sigue. La que sigue. La sensibilidad es de 0.983. Entre 1 menos especificidad, 1 menos 0.987. ¿Cuánto es? 0.02. No. A ver. 1 menos. Aquí sí hay que hacerlo con calculadora para que te salga exacto. Es 0.13, dice Palomita. Gracias, Paloma. Entonces, ahora sí, 0.983 entre 0.03. Y 75. Ahí estás, bravo. ¿Y de cuánto salió aquí? 75.6, dice el doctor Ballesteros. ¿Y de cuánto salió? ¿Nos das la que sigue, Randy? La razón de 77. Bravo. Muy bien. El chiste es utilizar todos los números que vienen. O sea, todas las cifras, todo lo mueve. Entonces, por eso es que hoy en día utilizamos estas calculadoras. O sea, más que utilizar el ojo de buen cubero. Utilizamos las calculadoras para que sea exacto. Para que haya mayor precisión. ¿Sí, Jackie? Buenísimo. Gracias, Erandi. Listo. ¿Cómo vamos? ¿Mejor? ¿Sí? ¿Sí, sí? Ya se ven caras un poco más contentas porque al principio era cara así de asusto de ¡ay! ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo hago la suma? ¿No, Karen? ¿Alguien más quiere compartir pantalla o ya nos vamos a desayunar? ¿Alguien más quiere compartir su...?
Si tú me permites, si quieres rápido, porque... Dale, venga Jackie, venga Jackie. Jackie primero y después Jesús Alejandro. Y ver lo de la prevalencia. ¿Cómo? Si podemos checar lo de modificar la prevalencia. Sale, Jacqueline. Ahorita vamos a modificar la prevalencia del estudio de Jacqueline. Y vamos a ver cómo se modifica la prevalencia. ¿Me dicen si pueden ver mi pantalla? No sé si ¿Sí la pueden ver? Sí. Sí, ok. Yo bajé este artículo que habla sobre las pruebas rápidas que se hicieron aquí en México, y incluyó un número muy grande de pacientes con sospecha, de acuerdo a los criterios que habían antes de octubre del 2020, y después, o sea, digamos que la población incluida abarcaba los espectros de enfermedad de sospecha, ¿no? Y los que tenían incluso sintomatología grave, ¿no? Entonces, este fue un estudio retrospectivo, y donde hicieron PCR, prueba rápida, y a un grupo le hicieron las dos, PCR y prueba rápida, que es ahí donde radica para mí un poco la confusión que tuve, ¿no? Entonces, se empezó a hacer, es un estudio de corte retrospectivo que incluyó 6.632.000 participantes, y de los cuales 216.388 fueron a los que le hicieron ambos prueba rápida y PCR, ¿no? Y según ellos, estos son los resultados que obtienen, que hablan de una sensibilidad del 37.6%, alta especificidad del 95.5%, con valores predictivos positivos del 67.2%, valores predictivos positivos del 86.1% y valores predictivos del 67.2%. Pues yo tomé este estudio porque venía todas estas cuestiones que estábamos trabajando de hacer la tabla de 2x2. Entonces, si quieres te muestro ya mi presentación en PowerPoint, ¿no? Entonces, bueno, hice la búsqueda con las palabras claves, ¿no? De las pruebas rápidas de antígeno y de sensibilidad, y encontré este estudio, que es el que les acabo de presentar, que hablaba sobre el desempeño diagnóstico, nada más, puse aquí la tabla porque según ellos, bueno, no según ellos, aquí está la definición, ¿no? De cómo poner los valores en la tabla de 2x2, y entonces consideraban que era un verdadero positivo cuando tenía una PCR positiva y una prueba rápida positiva, que iba a ser un verdadero negativo cuando estuviera PCR negativa y prueba rápida negativa, y en estos cuadros iban a entrar el falso positivo cuando tuviera una PCR negativa, ¿no? Y una prueba rápida positiva, ¿no? Y el falso negativo cuando era PCR positiva. Entonces, por eso estoy tomando este artículo, ¿no? Entonces, nada más para aclararles que es una muestra muy grande de pacientes. Efectivamente, no a todos les hicieron PCR y prueba rápida al mismo tiempo, solamente 216.000 pacientes fueron los que le hicieron ambas pruebas, ¿no? Aquí está la tabla porque también, como tú comentabas, bueno, no sé si así se diga, está anidado en una corte, porque se ve que tomaron otras variables, ¿no? Para poder también sacar otros resultados de probabilidad y de factores pronósticos, ¿no? Creo que hicieron curvas, no sé si se llaman ROC o algo así, pero para estas, ¿no? Entonces, bueno, mi población, pues fue todos los pacientes con sospecha de COVID, ¿no? La maniobra fue PCR, prueba rápida y ambas pruebas. Yo de aquí ambas pruebas.
el total de enfermos confirmados fue de 2.194.000, pues es para también entender que no todos los pacientes, no todos los 6 millones fueron 2.194.000 y de estos en 216 se hicieron ambas pruebas. Entonces aquí está otra tabla donde ya está por números, por si quieren copiarlos. Y entonces aquí ellos dicen que al final no fueron los 216.000 porque algunos pacientes tenían pruebas pendientes que fueron 18.000 y otros pacientes les habían tomado la prueba de forma inadecuada, así que al final no fueron 216.000, fueron 193.824 casos y estuvieron distribuidos de esta forma. 20.738, ¿no? Fueron los verdaderos positivos, 128.464 fueron falsos negativos, es decir, que estaban enfermos, pero la prueba los reportó negativos. 3.572, ¿no? Eran falsos, eran falsos positivos y los verdaderos enfermos eran 41.050. No sé si hasta aquí voy bien. Perfecto, más perfecto. Muy bien. Entonces, hice en la calculadora, o sea, metí estos datos, ¿no? Poniéndolos tal como estaba en el cuadro, y entonces aquí me arrojó una prevalencia del 76% y la sensibilidad me salió en 0.13 o 13%, la especificidad en 92, ¿no? Y la relación de verosimilitud en 1.74, positiva y negativa en 0.94. Aquí, bueno, como aquí no es, a ver, y aquí están mis valores predictivos positivos. Predictivos, no. Entonces, ¿De bueno, cuánto salió? No alcanzo a ver de cuánto salió. ¿Puedes ponerla en presentación para que podamos verla? Ok. Ajá. Dice, los valores predictivos positivos es de 85%. 5%, ajá. Ajá. Y los valores predictivos negativos son de 76%. Sí, entonces creo que aquí, más o menos. Sí. Perfecto. Ahora Entonces, sí. Pues mi duda es esto, porque si yo, aquí están los resultados, los puse tal como están del artículo, ¿no? Doctora, pero ahí el valor predictivo negativo lo puso en 24. Ah, sí, perdón. En 76. Es un error que tuve. Es en el 76, sí. Pero de todos modos es muy dispara lo que aquí arroja, que tiene, según esto, una sensibilidad del 37.6%, que tiene una especificidad del 95%. Entonces, esta fue como mi parte que hice mal o que metí mal. Oye, pues parece ser que tú todo lo hiciste bien, ¿eh? Entonces, esta puede ser una muy buena carta al editor porque sí está mostrando datos distintos. Ahora, o sea, lo que representa este nomograma de Fagan es que ante esta sensibilidad ante esta prevalencia tan alta en la enfermedad, donde el 70 y tantos por ciento de los enfermos, 76% de los enfermos tenían la enfermedad, pues era fácil saber quién estaba enfermo y quién no. No sé si me explico. Y entonces solamente incrementa del 76, incrementa solamente un poquitito, incrementa a los valores predictivos positivos de 80. O sea, incrementa un 5%. La razón de verosimilitud es sumamente baja. ¿Usarían esta prueba, la prueba esta que utilizaron en los kioscos? No. No, vamos, y déjame, entonces tenemos ya las cifras, ¿no? 20.738, 3.557, 128.464 y 41.050 o 41.060. 41.050. Perfecto. Entonces, ahora quiero ver
¿qué pasaría con esta prueba que utilizaron ellos, que utilizó el gobierno de México? ¿Qué pasaría en el escenario de una prevalencia? Aquí estábamos en plena pandemia. Ellos seleccionaron solamente a los pacientes, es una sobreselección de los pacientes, a lo cual lo llamamos que tiene una susceptibilidad diagnóstica, ¿no? Entonces, o sea, todos tenían. Solamente los más aparatosos fueron los que tuvieron la prueba positiva como tal. Ahora, permíteme la pantalla, Jacqueline. Ajá, y entonces vamos a utilizar la calculadora otra vez. Y entonces le voy a dar acá, Clear Entries. A ver si funciona. Ahí está. Y entonces vamos a ver, la prueba positiva fueron de 20,738 pacientes. La prueba negativa fueron de 3,557. Los que tuvieron la prueba rápida positiva y tuvieron la otra prueba fueron 128,464. Y los que tuvieron la prueba rápida positiva y no tuvieron la enfermedad fueron 41,050. Y entonces, aquí está exactamente igual como lo tienes tú, estimada, ¿sí? Aquí queda. Hasta aquí vamos bien, ¿no? Entonces, yo ya tenía una probabilidad preprueba de que llegue alguien con COVID en plena época COVID, pues ayuda muy poquito, porque ya tenía 76% de probabilidad y me subió a 85% de probabilidad. Y entonces lo que nosotros decimos es que podemos cambiar la prevalencia de la enfermedad. Entonces, para cambiar la prevalencia de la enfermedad, le doy clic aquí. Y entonces, en lugar de que sea un 76%, ahora yo voy a poner una probabilidad de que tenga COVID de un 10%. ¿Sí? Y computo. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, lo que hace es que traza este 10%. Vean ustedes que no cambia la sensibilidad ni la especificidad, ¿eh? No cambia en absoluto. Lo que cambió fue la prevalencia. Entonces, en este momento, hacerle prueba rápida a alguien, en este instante, ¿ustedes qué dirían? No ayuda en lo absoluto. Ahorita no te la hagas. No te hagas, por lo menos no te hagas esta prueba rápida que fue la que estaba poniendo el gobierno, ¿no? Entonces, esa prueba rápida no ayuda, ¿por qué? Porque la probabilidad preprueba es de posibilidad postprueba es de un 16%. O sea, si sale positiva, solamente le voy a atinar a un 16%. Pero si sale negativa, le voy a atinar, se me va a ir el negativo en un 89%. ¿Sí? ¿Se entendió esto de cómo puedo modificar la prevalencia de la enfermedad? La prevalencia de la enfermedad la modifico aquí. Aquí cambio los cálculos para poder hacer el homograma de Fagan. Entonces ahora lo voy a poner, digamos que a un 0.01%, que es lo que está ahorita. Ahorita la prevalencia de la enfermedad está en 0.1%. Y entonces lo único que hago es que trazo una línea, ¿no? Trazo una línea que va de la probabilidad que yo tenga, paso por la razón de verosimilitud y termina del otro lado. Esa es la razón por la cual utilizamos la razón de verosimilitud. Y la razón de verosimilitud nos ayuda. ¿Por qué? Porque si tengo el paciente con gripa, digamos que está griposo, cara de perro con gripa, tos, etcétera, etcétera, y ese paciente tiene un 50% de tener COVID, ¿cierto? Entonces, tiene mayor probabilidad de tener COVID. Entonces, paso una línea que atraviese la razón de verosimilitud y entonces me ayudaría. ¿Qué tanto ayudaría aquí? ¿Qué tanto nos ayudaría a hacerle la prueba ahorita? Julio, de un 50 a un 60%, ¿tú qué opinas? Nada. Julio, ¿ya se nos fue? Ahí. No, aquí Bueno, estoy de un 50% más o menos. O sea, de un baja, ¿no? 50 a un 60, ¿tú qué opinas?
De un 50 al 60, ¿yo qué opino? 50. No, tú tienes una probabilidad preprueba de que el paciente tenga COVID en un 50%. Ajá. Le haces la prueba y ahora resulta que la prueba te va a ayudar, te va a dar una probabilidad de que tenga la enfermedad de un 60%. ¿Se la harías? Ajá. No. ¿Por qué no? Porque aumentar un 10% creo que no es significativo. Si tuvieras una moneda en la mano, ¿con cuánto le aumentarías la probabilidad? Por el puro azar. Por el puro azar. Haciéndole un diagnóstico con una moneda. Sacas una moneda y le dices, yo ahorita le digo cuánto tiene. Como del 60%, ¿no? Justamente. De la mitad, 50%. Entonces, si tú tuvieras 50%, la mitad de 50 es 25, ¿cierto? Sí, subiría 75%. Subiría entonces. 75% con una moneda. Y entonces, ¿te imaginas, Julio, haciendo diagnóstico con una moneda? O sea, que le digas al familiar, hola, buenos días, estamos aquí en el servicio de urgencias. Ahorita le voy a hacer diagnóstico. Yo soy la doctora Paloma. Y entonces, ya descubrí que hacerle tomografía no sirve, pero ahora voy a hacer diagnóstico con una moneda. Paloma, ¿cómo te verían los pacientes? ¿Qué pensarías, Mayra? Así haciendo diagnóstico con una moneda. Mal. Me voy. H, qué vergüenza. ¿Sí? Y además de todo le dices, bueno, puede pasar a pagar, son 1,200 pesos de consulta, allá afuera. ¿O qué pensarías de estos kioscos? ¿No? Los kioscos que puso el gobierno. Con esta prueba, ¿no? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan al respecto? ¿Qué pasó con la pandemia en México? Recuerden qué fue lo que sucedió. No, me fui a hacer la prueba y salí negativa. No, pero yo sí creo que tengo y me la volví a hacer. ¿Y qué crees que pasó ahora? Yo quiero decir que ahí lo que estás comentando es justo eso, que ahorita no tiene importancia la prueba, pero en su momento incluso se decía, si tienes síntomas, aunque tengas la prueba, estás positivo. Porque en su momento los contagios eran muy grandes. Claro, la prevalencia era del 70%. Ahí lo que nosotros decíamos es que este paciente tiene COVID hasta que no se demuestre lo contrario. Hasta que no tenga las pruebas que me demuestren que no tiene COVID, en ese momento yo lo doy de alta. Pero todos teníamos COVID hasta no demostrar lo contrario. Sí, exactamente. Ahorita hacer una prueba rápida sería una locura, ¿no? O sea, si alguien les dice, ay, me voy a tomar una prueba rápida, ¿para qué te la tomas? Mejor saca una moneda y di si tienes o no tienes, ¿no? Con eso se eleva, es más probable. Primero Mayra y luego Jacqueline. Mayra. Doctor, me sigue quedando la duda, o sea, ¿qué son las razones de verosimilitud? O sea, sí pondera, o sea, sí entiendo que pondera la sensibilidad y especificidad, ¿no? Sí. Pero no me queda, o sea, en la tablita, ¿dónde lo ubico, pues? En la tabla de 2x2, tú tendrías los verdaderos positivos. A ver, voy a intentar ponerlo aquí O sea, están ahí los verdaderos positivos y valor predictivo positivo y valor predictivo negativo, ¿no? Ay, espérame, me salió un amarillo, pero... O sea, en la calculadora, perdón, en la calculadora, ¿dónde veo eso? Ok, la calculadora, perfecto. Entonces, me voy otra vez a la calculadora. Y entonces, en la calculadora está aquí. Primero viene la sensibilidad y la especificidad. Eso sí, ajá. Y después viene LR, que se llama Likelihood Radio. En español son las razones de verosimilitud. Es esa parte. Ok. ¿Sí? Positivo y negativo. ¿Pero es lo mismo que valor predictivo positivo y valor predictivo negativo? No, con esto yo puedo sacar el valor predictivo positivo y negativo. Entonces, yo utilizando este 1.74 y poniendo a los pacientes en el escenario, en mi escenario, en el escenario de mi hospital, de mi práctica clínica, yo puedo calcular la prevalencia de la enfermedad y atravesar una línea a través de la razón de verosimilitud, que es esta de aquí, y decir qué es lo que le va a pasar al paciente. ¿Ok? Entonces, si tengo una razón de verosimilitud como esta que presentaron, que era de 1, entonces está muy chafa. Pero si tenemos la prueba rápida que presentaron hace rato, la prueba rápida que presentaron hace rápido era de 20. Entonces, un paciente con esa prueba rápida, no con esta,
no con la prueba rápida que nos presentó no ahorita, sino con la otra prueba, la de Roche. China, la de, ajá. La de Roche, entonces esa prueba sí incrementa mis probabilidades. Es decir, no todas las pruebas rápidas serán iguales. ¿Sí? ¿Sí, Mera? O sea, el valor el valor predictivo positivo y negativo es el que yo calculo manualmente. Eso lo calculo yo manualmente, pero es lo que yo espero tener al final de la consulta. Es lo que yo le digo, con esta prueba yo voy a ser capaz de detectarlo. ¿Sí? A eso le llamamos probabilidad post-prueba. Gracias. Muy bien. Primero, gracias. Primero Citlali, que significa estrellas. Citlali, ay, qué bonito, porque Citlali, bueno, rápidamente, Coatlicue se enamora de Quetzalcóatl y Coatlicue ya tenía 400 hijos. Citlali son los hijos, son todos los pueblos. Y entonces, en la lucha del sol y la noche, en la noche está la hermana de los 400 pueblos, de las 400 estrellas que son Citlali, y la luna. Y entonces cuando sale el sol, que se llama Huitzilopochtli, Tonatiuh, lo que quieran, lucha todos los días para la noche, la oscuridad y todo lo demás. Citlali, qué bonito nombre, adelante. La mía es como más una duda con respecto a cómo traspolar esto que estamos viendo ahorita hacia la práctica clínica. Entonces, algo que encontré, por ejemplo, el artículo que utilizó la doctora Jackie, mexicano, súper bueno, nada más que ya me causó duda de que sí está bien hecho. Sí nos sale bien diferente la sensibilidad y la especificidad con respecto, por ejemplo, al artículo que utilizó creo que fue la doctora Erandi, junto con el que yo busqué también, que la sensibilidad y especificidad también fueron como bien abismales. Entonces, haciendo como ahorita la conclusión de lo que le explicó a la doctora Mayra, yo voy a utilizar ese artículo con esa tablita que nos pusieron de prevalencia, lo que es la razón de verosimilitud y ya hacer como el trazo de las líneas para yo poder utilizar mi artículo. Porque mi práctica clínica varía, porque la probabilidad varía, o sea, la probabilidad pre-prueba varía. Si estoy en centro médico en la mañana, ahí cambia la probabilidad a que si me voy al consultorio en la tarde. Entonces tendría que hacer ajustes, y esos ajustes no los podría hacer si no tengo la razón de verosimilitud, el Likud Radio. Entonces, algo que me causa la duda es yo por ejemplo, tengo que ver, para que me sea útil, yo tengo que ver qué tipo de prueba, por ejemplo, rápida utilizaron en China, por ejemplo, que fue el artículo que yo busqué, y yo tengo que tener esa prueba aquí en México para poder calcular esa estadística, a lo que, por ejemplo, encontró la doctora Jackie, que yo utilizo un artículo mexicano porque es las pruebas que nosotros tenemos aquí, para que me sea útil. Sí, claro, esa fue una pregunta muy grande, porque decían, alguien hablaba de pruebas rápidas, como si todas las pruebas rápidas fueran iguales. Ajá. Entonces, las pruebas rápidas no todas eran iguales. Las pruebas rápidas había de chile, de mole y de manteca, ¿no? O sea, igual que como hay vacuna de BioNTech, de AstraZeneca, de no sé qué, y todas tienen dificultad, todas tienen sus características. Las pruebas rápidas, cada una tenía su característica. Entonces, lo que nosotros decimos es que la prueba rápida que fue utilizada aquí en México no tenía el antígeno para poder asociarse o para ser utilizada en la práctica clínica. La pregunta es, ¿por qué la utilizaron? ¿Por qué utilizaron esa prueba rápida? ¿Cuál fue la razón? A la hora de seleccionar, que sería buscar cuál es la que sea sensible y específica, ¿por qué seleccionaron la que no era ni sensible ni específica? O igual, esa prueba sí era sensible y específica en esos términos y a la hora de probarla en la vida real no lo fue, ¿no? Entonces, esa es la parte interesante, la parte que nos abre los ojos. Buenísimo. Y otra cuestión es que en el mundo hay una cosa que se llama guía Sequator, que lo que se intenta decir es que los estudios deben de ser transparentes. La información debe ser transparente para que todos hagamos los cálculos, para que todos hablemos el mismo idioma, para que todos podamos sumar 2 más 2, ¿no? Y poder obtener los mismos resultados. No se vale que ellos obtengan unos y yo obtenga otros. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cuál fue la fórmula que usaron para calcular sensibilidad y especificidad? ¿Sí?
Buenísimo, gracias, Itlali. Magdalena, no participaste hoy en nada. ¿Por qué no? Ya no nos quieres. O sea, Sí, es que estuve muy atenta, me costó un poco de trabajo, pero bueno, sí, justamente creo que me alcanzó a ganar esa parte. Todos los estudios a nivel internacional deben de seguir las GCPs o buenas prácticas clínicas, y se supone que es como estandarizar los estudios, ¿no? Entonces, seguramente esa prueba se realizó en alguna otra parte del mundo y dijeron que sí tenían o que sí habían seguido las buenas prácticas clínicas, y probablemente cuando llegó aquí a México, al hacer como el estudio de si es cierto o no es cierto, pues ya se dieron cuenta que pues realmente no era lo que decía, ¿no? Y no había tenido la calidad que se mencionaba. Yo supongo que eso es como lo más lógico, ¿no? Porque digo, finalmente los costos entre una prueba y otra pues no eran tan diferentes. sí, 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 sí. Entonces, la otra... ¿Y cuál fue la que se utilizó en los kioscos, perdón? En los kioscos utilizaron la que había, la Kiaiga. Utilizaron varias, no era una no sabemos. sola. De muchos. Sí, Magdalena, perdón, te interrumpimos, perdón. No, y también otra cosa, también quién tomó las pruebas, ¿no? Si era gente certificada, si era capacitada, porque, por ejemplo, en algunas empresas solamente contrataban gente que a veces ni primaria tenía para tomar las pruebas, ¿no? Y hasta qué punto son Todo muchos eso factores. importa. Son Claro, muchos factores. claro, la reproducibilidad, son muchos factores. Lo que dijimos es que eso de los kioscos, nada más vino a ponernos el pie. Alejandro Real. También otra cosa, que como para tomar en cuenta de estos estudios, es que luego el fabricante reporta uno que, digamos, lo hicieron bajo ciertas condiciones, ¿no? A lo mejor directamente en muestras que ya tenían hasta cultivo, ¿no? Del virus. Y luego casi siempre las que reportan ellos, que vienen hasta en los instructivos, tienen necesidad de especificidad alta. Pero ya cuando se hace un estudio epidemiológico, pues ya con población y eso, luego bajan. Yo me tocó ese como el ejercicio con varios. Y la misma prueba, digamos, luego ya cuando lo veías en una población salía mucho más bajo que lo que reportaba el fabricante, ¿no? Pero también es el escenario, en qué tipo de pacientes fue, o a veces solo hacen con las muestras, pues, con muestras ya caracterizadas, y no meten el contexto de pacientes, ¿no? Que tiene diferentes... Aquí la variable importante era el tiempo, desde que empezaban los síntomas, y hay unos muy padres que incluso calculaban los valores predictivos y las sensibilidades, la especificidad por día posterior al inicio de los síntomas, ¿no? Entonces eso también es importante considerar en estas, pues, que hay que ver qué dato tomamos, y retomando lo que decía la compañera previa, que pues si tenemos uno en nuestra población, pues va a ser el más certero, ¿no? Porque va junto con las características de cómo se toman las pruebas. Claro, entonces por eso es tan importante hacer investigación en la práctica clínica. Por eso es tan importante ver cómo están los resultados de nuestros lugares. Por eso es tan importante publicarlos. Porque si no, todos tenemos esa circunstancia y podemos no aprovechar esa información. Doctor Ballesteros. Sí, la mía realmente es una duda. ¿Cuál es el significado de la razón de verosimilitud? Y, o sea, ¿qué es lo importante? ¿Que sea mayor, que sea menor? O eso es lo que yo no entiendo. Sí, el significado de la razón de verosimilitud es el desempeño de la prueba. ¿Qué tan sensible y qué tan específica es esta prueba? Y entonces lo que se dice es que una razón de verosimilitud te permitiría poder tomar un punto de corte. Y más o menos lo que se dice es que tenemos más o menos 5 más menos 2 como estos puntos de corte donde decimos que una prueba no sirve si cae aquí adentro, ¿no? Si cae dentro de esta caja de 5 más menos 0.2 es el desempeño de la prueba. ¿Qué tan bien se desempeña? ¿Qué tan útil es? Si está en 5, 4, la razón es porque tú puedes tomar la prueba que sea sensible o específica, dependiendo de lo que tú estés buscando. Pero en la práctica clínica, eso es cuando estás utilizando en salud pública, estás buscando pruebas que sean muy sensibles o muy específicas para poder hacer tamizajes. Pero cuando tú estás en la práctica clínica, tiene que tener un balance entre las dos. Y entonces la razón de verosimilitud es el balance que tiene entre las dos y que puede tener un desempeño distinto a partir de dónde lo hagas. Si lo haces en centro médico, que hay una mayor prevalencia, o si lo haces en tu consultorio. Entonces, esta razón de verosimilitud no se mueve
no se mueve a partir de la prevalencia de la enfermedad. Mira cómo a la hora que hago los cálculos, si yo muevo la prevalencia de la enfermedad, es decir, si en la mañana estoy en centro médico donde la prevalencia es muy alta, 0.60, yo puedo seguir utilizando la razón de verosimilitud porque no se mueve y me puede decir que también funciona. Pero si en la tarde me voy al consultorio y en el consultorio veo puro gente sana, pura gente bonita que puede pagar la consulta, y entonces ahí baja la razón de verosimilitud, de nuevo, no se mueve, pero tengo otro escenario distinto que hacer ahí, ¿sí? Okay. Sí, la razón de verosimilitud es actualmente algo así como los odds ratios o como los riesgos relativos, que permite leer un artículo y permite llevarlo a cabo, ¿sí? Sí, gracias. Buenísimo. Sí, Mayrita, te toca dar Perdón, las pero palabras. para el rango, perdón, pero para este rango, o sea, debe ser entre 5 y 0.2. Más o menos. Para que sea, digamos que... clínicamente significativo. Ok. Entre este rango. Ya si sale arriba de 7 y por debajo de 0.2, entonces ya estamos hablando que clínicamente no tiene tanto valor. Así es. Tendrías que probarlo un poquito, pero sí no es tan útil, ¿no? Pues no me queda más que despedirme de ustedes con un poema del doctor Ruy Pérez Tamayo que les traje el día de hoy, que me tiene vuelto loco. Así es que se los voy a declamar. Y dice así. Pongan atención, porque no voy a volver a declamar ante ustedes, porque me toca darles clase de aquí hasta, ¿no? Les toca con la aburridísima de Marce Pérez, no, se van a dormir cuando les toque con Ivonne Roy. No, cuando llegue con Juan Talavera, ay, qué flojera, ¿no? Entonces, aprovechen este momento. La investigación es un principio ético. El médico que no hace investigación, o por lo menos no lo intenta, es culpable de traición a la medicina. Malditos traicioneros si no hacen investigación. Pero no solamente traiciona a su persona como médico, sino que también traiciona a sus colegas. Ya que al no investigar, no se aprovecha el trabajo del día a día. Como lo dijeron hace ratito, ¿no? No se está aprovechando el día a día. Solo se abusa del trabajo de otros. Solamente son unos parásitos de los trabajos de otros, se los comen y luego los defecan. Eso lo dijimos. Lo peor es que el clínico, que deja de cultivar su espíritu crítico y analítico, el cual es fundamental para la práctica clínica, pierde la esencia de su actuar como médico. Ruy Pérez Tamayo. Bueno, qué divertidas nos estamos poniendo. Bueno, por lo menos yo me estoy divirtiendo mucho, Andrei. No sé si tengas algún anuncio parroquial antes de mandarnos, de decirnos que ahora sí prometemos dejarles la tarea ya esta semana, porque si no nos regañan. ¿Sí, Andrei? Sí, claro. Sí, mañana es que subimos este video. El de la próxima semana, para que no nos regañen de que, ay, es que yo trabajo el fin de semana y ya hago la tarea. Entonces claro. Entonces no trabaja el fin de semana. Qué quemón. Mañana todo. Sí, perfecto. Bueno, los abrazo mucho, ¿no? Los abrazo mucho y cuídense y sigan haciendo investigación y no traicionen a la práctica clínica y hagan investigación. Chayito. Bye.